Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a una nueva charla de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo. Ahí se van sumando distintas personas. Bienvenides a todos. Y bueno, hoy vamos a tener una invitada especial, Catalina Artesi, que nos va a contar un poquito del festival sobre violencia de género que organiza y bueno, sobre sus investigaciones, sobre su trabajo. Así que vamos a esperar un ratito que ella se una, así le incorporamos a la charla de esta oportunidad. Bueno, bien. Gracias, Sol. Hola, Mariana. Hola, Judith. Vamos esperando que se vayan sumando. Les voy comentando a los que están. Esta charla va a quedar grabada, los que no puedan estar en el vivo, va a quedar grabada acá en el Instagram TV de la colectiva. Y después la subimos a YouTube, así que tanto esta charla como las charlas que precedieron, si no me equivoco, esta es la sexta, la pueden visualizar más tarde por YouTube o por Instagram TV. Así que para que aprovechen para ver los contenidos que fuimos subiendo, que son muy interesantes, muy variados. Así que es una buena oportunidad para los que recién se incorporan. Bueno, ahí se unió Catalina, así que vamos a aceptarla. Ahí estamos esperando que se conecte. La invitada de hoy, le recuerdo, es Catalina Artesi. Ahí estamos esperando que acepte la invitación. Unos segunditos. Estas cosas pasan en los vivos, bueno, con todos los temas de comunicación, de un montón de eventos que se están haciendo en simultáneo, a veces pasa que estamos saturando un poco todo. Así que, a ver, Catalina, si no le volvemos a mandar la invitación. Ahí me dice que no puede unirse, vamos a intentar de nuevo. La vamos a agregar. Les voy contando mientras Catalina se une, aprovecho, la presento para quienes no la conocen, es una investigadora de una amplísima trayectoria, se especializó en estudios del teatro, tuvo cátedra de historia del teatro argentino, uno de sus temas y de sus especialidades es el tema de teatro y género, que vamos a tocar un poquito hoy también. Eh, Hizo estudios acerca de ámbitos educacionales y comunicación. Y como les contaba antes, también es organizadora nada más y nada menos que del Festival sobre Violencia de Género. Así que, bueno, nos va a contar un poquito sobre eso. Y bueno, aparte otros datos de colores, que también es actriz de teatro comunitario, que también es una experiencia interesante. Mm, Vamos a probar de nuevo, no sé si tendrá problemas de conexión. Catalina, no sé si estás, yo mientras le transmito el mensaje, no sé si estás con Wi-Fi, con 4G, pero quizás pasa por un tema de conexión. Ya se va a dar, siempre tenemos algún temita. eh, Previo, esto es algo que, bueno, que hacemos desde la colectiva, distintas autoras, vamos entrevistando a investigadoras, a otras autoras, y bueno, digamos que estas cosas suceden. Hay Cecilia Propato, otra autora que se sumó y que nos acompaña hoy, dice que es buenísimo ese festival, el que organiza Catalina y del que vamos a hablar.
y sí es un gran festival, sobre todo también por la temática, por lo que representa, por la importancia social que tiene en este momento. Catalina, voy a probar, trata de enviarme vos la invitación, a ver si así te podemos sumar. Voy a dejar de mandarte yo la invitación, trata de mandarme vos la invitación, a ver si así lo logramos. Vamos a hacer la prueba. A ver. Muy bien. Ahí te acepté, Catalina. Vamos a ver si te podés sumar. De todos modos, acá tenemos un equipo atrás. En este momento estoy entrevistando yo. Pero bueno, hay todo un equipo atrás que arma, que hacemos todo lo posible para que las cosas salgan bien, para que de alguna manera se llegue a concretar estas entrevistas, para que puedan conocer también un poco el trabajo de la colectiva, directa o indirectamente. Así que es una buena oportunidad. Y de paso aprendemos cosas nuevas, aprendemos sobre nuevos temas. Ahí Catalina se está hablando. Hola, Catalina. Seguramente está con algún tema de conexión. A ver qué nos dice. Sí, le rechaza la invitación. Sí, sí, la invitación me la está mandando, la estoy aceptando, pero no llega a conectarse. De paso, bueno, nos llegan algunos comentarios. Susana nos dice que es muy bueno el ciclo Mujeres en el teatro coordinado por Catalina, en el Instituto de Artes del Teatro. Ya envié, sí. A ver, vamos a tratar de nuevo, esperemos que esta vez funcione. Eh, Así la podemos tener a ella, ¿no? Que es más rico que nos comente ella su trabajo, sus investigaciones. Si vemos que no funciona, de última, nos esperarán un segundito que terminamos de arreglar la conexión y ya la tenemos a Catalina con nosotras. Lo gracioso fue que hicimos una prueba con Catalina, hicimos una invitación y funcionó a la perfección, pero como siempre, cuando se tiene que dar el evento, como en un estreno de teatro y demás, una presentación, siempre, siempre hay algún inconveniente. Hay Judith bueno, que también pertenece a la colectiva y que está siempre favoreciendo que se hagan las entrevistas y demás. Ahí le invito otra vez. Dice que se pasó que ahora sí, vamos a ver si ahora funciona. Se pasó a Wi-Fi, a veces funciona el Wi-Fi, a veces funcionan los datos, esto. Y ahora sí, la tenemos. Ay, tenemos, Catalina, lo único, ¿Qué gira la tal? cámara hacia vos, poné la cámara frontal. Pequeño detalle. Ahí está. Bueno, ahora sí, bienvenida Pro- Catalina. ¿Qué tal? Problemas técnicos. Problemas técnicos, perfecto. Vamos que se puede, sí. Bien, lo hicimos. Pero siempre es un detalle, porque siempre sucede, ¿viste? Siempre sucede que hay algún tema técnico, pero ya es una característica de esto. Lo hace más real también, ¿no? Sí, no, claro, es en vivo totalmente. Totalmente. Bueno, Catalina, ahora sí Bueno, les comento, Catalina Artesi es investigadora, yo les estuve hablando de vos mientras, no sé si me escuchabas, es, sí, sí, te escuché. bueno, es investigadora y a su vez gestora cultural, porque organiza, como decía, el Festival sobre Violencia de Género.
Y te quería preguntar un poquito sobre eso, porque a veces el trabajo de investigación, como el que desarrollás vos, te lleva a un ámbito quizás más de académico de redacción de papers, artículos, asistencia a congresos, y la pata de gestión cultural y de realización de festival muchas veces no se coordinan o no se unifican en una misma persona. Y resulta que vos sí lo haces. Entonces, te quería preguntar cómo es que llegaste a organizar un festival así. Si te llevó a la investigación, si lo vivís como vías independientes. Mira, yo soy parte del jurado de premios de Teatro del Mundo hace 2 años. Y justo estábamos entregando los premios en el Centro Cultural Ricardo. Y se acercó a mí alguien que yo ya conozco hace varios años, que es la directora del Museo de la Mujer, Graciela Tejero Coni, que justamente es una de las que organiza el festival hace varios años, desde el año 2013. Se Sí. acercó a saludarme y me dijo que, bueno, que quería que interviniera en la próxima edición del festival. Esto fue en el año 2018, finales del 2018. Bueno, yo nunca había estado en la organización de un festival de este tipo. Había estado como protagonista en un festival de teatro comunitario, pero no como gestora, sino como parte de uno de los elencos que intervino en el festival. Sí. La parte de gestión nunca. Así que bueno, para mí fue una experiencia nueva, me comuniqué después con el equipo de trabajo, fuimos varias las que estábamos en el comité de organización, junto con Graciela, que algunas ya venían de la experiencia de los años anteriores, porque es un festival que se hace cada 2 años. Ujú. Y bueno, entré a trabajar por un lado, junto con el doctor Jorge Dubati, fuimos jurado del premio y algunas de las integrantes de la colectiva de autoras, Liliana Capali, Mariana Masover, y me estoy olvidando de una porque fueron tres, estuvieron en la parte de la elaboración del el listado de obras que iban a quedar, que fueron Mónica muchísimas. Landolfi puede ser. Mónica Mónica Landolfi. Landry, ahí está. Y bueno, trabajamos muchísimo con respecto al tema de jurado porque eran más de 80 obras, algunas del exterior, es decir, de Chile, de Uruguay, inclusive hubo consultas de otros países, intervino una performance italiana. Bueno, fue muy difícil poder decidir, tuvimos 2 reuniones personales con las chicas, además de toda la cosa por internet. Y bueno, hasta que nos pudimos poner de acuerdo y quedaron 18 obras. En realidad habían quedado como 20, pero algunas no pudieron estar por otros motivos y quedaron 18. Además del trabajo con el jurado, que para mí fue muy interesante porque algunos grupos que yo ni los conocía, algunas obras sí yo ya las había visto, pero otras no, y sobre todo los del interior. Y además, bueno, estuve también en la parte de prensa, o sea, junto con Caro Maldonado, que es la que hace la prensa del festival, que además también es actriz, estuve junto con otras chicas en la parte de prensa, o sea que me tocó que me hicieran entrevistas en radios, diarios, etcétera. Bueno, explicando cómo era el festival y qué es lo que iba a pasar en el festival. Así que fue una experiencia interesante porque, bueno, aparecieron todos los pros y los contras que suele aparecer en cualquier festival. Problemas con el Centro Cultural Ricardo Rojas, cuestiones organizativas, cuestiones técnicas, bueno, de todo tipo. Y bueno, por suerte llegamos a puerto, porque te digo que hasta pocos días antes no sabíamos si lo íbamos a poder hacer, porque había también problemas con los elencos del interior que venían y se quedaban durante los 3 días. Esto Claro, el fue, festival dura 3 días. claro, del 28 de noviembre hasta el 30 de noviembre del año 2019,
los elencos se tenían que quedar los 3 días porque lo importante era que hubiera intercambio con los elencos, Claro, porque no es cualquier teatro, es un teatro que tiene que ver con una militancia cultural. Entonces era importante el intercambio entre todos los elencos. Entonces los que venían del interior, el festival se hacía cargo de la estadía, en medio de una hiperinflación galopante. Esa era otra cuestión, claro. extrateatral. Y Interviene, o sea, uno no se puede mantener los ámbitos estrictamente separados como se ve en estos casos, ¿no? bueno, conseguir el dinero para poder pagar el hotel y la comida, ellas se pagaban sus viajes, pero la estadía y la comida la pagaba el festival. Los que eran del interior, los que eran de acá, no. Así que hicimos un par de fiestas previas para recaudar dinero. Esto se hizo en el Museo de las Mujeres. Y bueno, con eso fuimos recaudando dinero porque encima tuvimos problemas que no pudimos conseguir el préstamo del INT, tampoco del Proteatro. Solamente nos daba algo de dinero del INADI, pero bueno, muy poco. Entonces, bueno, encima de esa cuestión, y bueno, por suerte eso salió bien, lo pudimos hacer y pudimos lograr que los elencos se quedaran, que se quedaran a una pequeña reunión conjunta que hubo al final, donde se hicieron las conclusiones, se intercambiaron datos, porque había gente de Córdoba, de Jujuy, de distintos lados, que eso está lindo. Y en el medio hicimos un par de mesas donde invitamos a la colectiva de autoras, que ese día vino Cecilia Propato y vino Lucía Larayoni y Adriana Tursi, porque bueno, queríamos que contaran qué era la colectiva, qué hacía, para qué estaba, que estaba bueno porque muchos del público por ahí no sabían. No. Y después tuvimos 2 mesas más. Tuvimos una mesa con periodistas especializadas en violencia de género eh, y tuvimos también una mesa con actrices argentinas. Así que fue variado, sí, no solamente fue ver obras de teatro, sino estos paneles. Y bueno, desgraciadamente, como vino la pandemia, no nos hemos podido volver a reunir con el equipo de trabajo, que nos íbamos a reunir este año para ver cómo seguía la cosa. La proyección para el 2021 sería. Claro, y bueno, quedó ahí en stand-by, nos conectamos, pero nada más que eso. Así que bueno, veremos cómo va la cosa después, más adelante, qué va a pasar, cómo se va a Sí, hacer. como todos los proyectos que quedaron ahí stand-by, ¿no? Ahí Cecilia Sí. justamente, bueno, está aportando, dice hermosa la mesa en donde participó Marcela Robio también. Y hace un ratito ella también te preguntaba si vos percibiste alguna resistencia del medio a la realización de un festival sobre violencia de género. ¿A qué medio te referís? Te calculo que Cecilia se refiere a colegas, a otras personas con las que te estabas vinculando, para Bueno, pedir un sí, subsidio, si vos considerás que hubo bueno, problemas o no, como, el tema de los subsidios fue una cuestión burocrática, no fue un problema personal. Había una serie de cuestiones burocráticas, como siempre, y bueno, en el caso del INT, como no teníamos todavía el total de las obras elegidas, porque nos llevó un mes, el INT nos pedía las obras con anticipación, lo cual era imposible. claro, Sí, así que ese era un requisito burocrático medio tonto, pero habíamos mandado todo el material con todo lo que ello implica, currículums, carpetas, bueno, todo lo que piden, bueno, y por ese motivo dijeron que no. En el caso de Proteatro fue porque adelantaron la fecha de presentación y a nosotros se nos escapó la fecha. sí, La cambiaron así sin aviso.
Y después otro problema que tuvimos, que tampoco creo que sea un problema de resistencia, es que justo en el momento que estábamos haciendo la prensa, hicimos una reunión de prensa en el Centro Cultural de España, que también nos ayudó con la promoción y ellos estuvieron apoyando muchísimo. El día que hacíamos la promoción, que llamamos a los medios para informar y todo lo demás, justo ese día había un problema terrible, no me acuerdo en dónde, y todos los canales de televisión habían mandado las cámaras, creo que era a Tucumán o a uno de esos lugares, o a Bolivia, era el problema de Bolivia, el golpe de Estado de Bolivia, y justo mandaban las cámaras a otros lugares y no nos mandaron cámaras a nosotros. Ah, Entonces tuvimos cobertura de radio, de prensa gráfica, pero no de televisión, habíamos pedido Canal 7 y otros medios. Y justo se dio ese problema que no tenía nada que ver con el teatro. posición de conflictos, de situaciones sociales. Ahí Habla. Cecilia Clara, que se refería a una resistencia del medio teatral, periodístico, y especifica si la gente quiere, vos sentís que la gente quiere hablar de la violencia. Mira, sí, por el nivel de concurrencia que tuvimos. El día sábado fue el día que más gente vino. Obviamente en día de semana es más difícil, pero el día sábado fue cuando más gente vino. Vino mucha gente. Y mucha gente nos dio una devolución, porque nos escribían en unos papelitos y nos dejaban sus opiniones, y mucha gente se la notaba muy entusiasta con la temática, con la calidad de las obras, con los elencos. O sea que yo creo que interés había eh, por parte de la gente que iba, porque bueno, había gente que era del teatro, pero había otra gente que no, que Eso te iba a iba preguntar, porque... si traccionó el festival, más allá de la gente de teatro que suele ir al teatro, se suele interesar por festivales, si la temática de por sí trajo un público no específicamente teatral. Te digo, sobre todo ese día, el sábado, y además, como es un tema que está muy en ese momento estaba muy en los medios, ahora ya no, porque bueno, desgraciadamente lo único que se ve son los femicidios, pero en realidad la violencia de género no solamente son los femicidios, hay muchos tipos de violencia de género, la violencia psicológica, la económica, la social, pero había mucha gente que sabía qué pasaba con el problema de la violencia de género porque en la campaña del aborto se enteraron de muchas cosas. Entonces, porque tuvo mucho estado público. Entonces, bueno, eso sí nos ayudó a que la gente tuviera interés, ¿no? El conocer qué pasa con las mujeres en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y Exacto. entonces, bueno, el teatro fue un elemento más que vino bien. Y aparte, bueno, también vinieron estudiantes, tuvieron estudiantes que vinieron, porque hubo gente que trajo Estudiantes estudiantes. de escuela, Sí, secundaria, qué sí, algunos interesante. eran de secundario o de terciarios. Yo vi que habían gente joven. Se ve que algunos trajeron, porque, bueno, por ejemplo, habían actividades que eran gratuitas. Los paneles eran gratuitos, los videos eran gratuitos, lo que se pagaban eran las obras, pero por otros motivos, porque, bueno, había que cubrir gastos. Y bueno, vimos que también había gente joven. Así que, y en la idea nuestra, que bueno, no sabemos qué va a pasar, era que empezara a hacerse en el interior este festival, que no fuera solamente Buenos Aires, ¿no? Que pudiera hacerse en otras provincias. Claro, porque si No sé. bien es un festival que trajo elencos, que fueron seleccionados elencos de provincias, que la sede, que el teatro, que los convoque sea en alguna provincia. Ujú. Sí, te digo, porque una sola vez se hizo en la provincia de Buenos Aires y desgraciadamente fue en un teatro privado, no tuvo la repercusión que tiene un medio público como puede ser el Rojas o Claro. algún otro medio, viste que siempre los espacios públicos tienen otras llegadas,
Y bueno, 2 veces se hizo acá, entonces la idea era hacerlo más federal y aparte para que interviniera otra gente. Claro. No sabemos si eso lo vamos a poder hacer o no, no lo sabemos. Bueno, ahí dicen que sería fantástico que sucediese esto, quizás a futuro lo puedan concretar. Y te quería preguntar un poco por lo que mencionaste, que violencia no es solamente lo que se ve plasmado, digamos, en el caso más drástico como es un femicidio, que no solo en la curaduría final, en la selección de obras que hicieron, sino también en los proyectos que se presentaron y que no quedaron seleccionados, digo, en la totalidad, ¿qué tipo de materiales predominaron en el sentido de violencia llevada a la violencia física? Si hubo un espectro amplio de violencias como violencia verbal, violencia económica. ¿Qué Bueno, percibiste como jurado, digamos? algunas obras que quedaron afuera porque la obra era violenta y justamente lo que uno busca estéticamente hablando, porque la idea era que tenía que tener calidad estética, a veces algunas obras eran un poco violentas, excesivamente violentas, y le quitaba calidad estética. Esas fueron muy pocas. Habían algunas que tomaban temáticas de otra época, que eso era muy interesante. Por ejemplo, tuvimos una obra de Pirandello, La Morsa, Sí, ¿no? eso te quería hablar, muy Eh, interesante. Eso está hecho a comienzos del siglo XX, o sea, 1930, 1940, donde, bueno, Pirandello mostraba la situación de infidelidad de una mujer de la burguesía italiana y cómo esa situación de triangulación la lleva a morir, si bien no es un femicidio, pero sí hay como la inducen a que se termina suicidando, ¿no? O sea, es un tipo de violencia distinta, no es que el amante viene y la mata o el marido la mata. Y ese es uno, después hubo otro grupo que presentó eh, algunos fragmentos de cosas de Federico García Lorca, que también no pertenece a esta época y que es muy interesante porque muestra la situación de las mujeres en España, donde no solamente es la violencia física, sino también los prejuicios sociales, la falsa moralina que existe en cierta sociedad muy feudal, la situación de la mujer relegada nada más que al ámbito de la casa, y otros aspectos que Lorca mostraba. Entonces, bueno, era muy interesante porque mostraba a la misma vez una mirada poética con respecto a algo que, bueno, es muy fuerte, ¿no? Porque todavía algunas de esas cosas subsisten en algunos pueblos de nuestro interior también, no solamente en España. Y después, por ejemplo, había un grupo cordobés muy interesante que mostraba rescataban ciertas mujeres de Córdoba que habían tenido distintas situaciones de violencia, habían sufrido o persecución o distintos tipos de situaciones de violencia. En Córdoba, que nosotros hay muchas cosas que no las conocemos porque son muy locales, ¿no? Y después, por ejemplo, algunas obras hechas por autores o por directores, o sea, que no solamente había producción de mujeres, sino también había producción generada por hombres, interesados en mostrar distintas facetas de la violencia de género. Una de ellas, que a mí me llamó mucho la atención, de Jorge Acame, se llamaba Jueves de Comadres, donde mostraba 3 mujeres jujeñas que estaban festejando, tomando vino, porque era una festividad norteña, y mientras se emborrachan empiezan a hablar y a contar sus situaciones íntimas, y se descubre que las 3 tenían el mismo amante, y que habían sido muy sufrientes en esa relación con ese amante, que uno no lo ve en ningún momento. Todo el tiempo lo describen y vos te lo imaginás, pero no, no lo ves. Y entonces es muy sorprendente el final de la obra, y eso me parece como interesante desde la mirada de Akame, que ellas terminan diciendo qué hicieron con ese amante, y entonces sacamos
inducimos a través de lo que dice que en realidad lo mataron y lo tenían escondido. Entonces ahí te plantea una cosa que me parece muy interesante, que yo lo puse en un trabajo que hice, que ahí son mujeres que toman conciencia de su opresión, ¿no? De la opresión que tuvieron con este amante, y que para liberarse necesitan ejercer la misma violencia que ejerce el opresor, matándolo. Es decir, que para liberarse no utilizan otra estrategia, sino que utilizan esa, que también es la misma que ejerce el violador machista, por ejemplo, ¿no? Lo más lindo es que no te lo muestra de una manera dramática, es medio grotesca, aparece música, ¿no? Es un tratamiento interesante dentro de lo que son las distintas violencias de género. Después hay dos obras que sí trabajan el tema del femicidio, uno que fue un femicidio histórico, que es Felicitas o las niñas mudas de Adriana Tursi, que ella toma el caso de Felicitas Guerrero, que era de la oligarquía argentina y que tuvo repercusión porque era de la oligarquía, si no hubiera pasado sin pena ni gloria, y la obra que dirigió precisamente Marcela Robbio, de Lucía Larayone, que es 10 centímetros de diferencia, donde la obra se alude a un caso que tuvo mucha repercusión en el año 1962, que mucha gente no se debe acordar, pero yo me acuerdo porque era chica, que fue el caso Pengerek, que fue una chica que fue secuestrada, una chica de la comunidad judía, que fue secuestrada. En realidad nunca se encontró el verdadero cuerpo de ella, es decir, los policías le trajeron un cuerpo que no era el de la chica. La obra te muestra la situación de una mujer que está medio como loca, delirando, muy interesante la obra, porque vos el femicidio no lo ves, lo que ves es la locura de esta mujer, y es muy interesante toda la resolución escénica que tiene la obra, con música, y muy intimista, y es muy interesante porque esa obra, de alguna manera, aunque la autora Lucía Larayone no lo dice, no dice que es el caso Pengerek, pero aquellos que tenemos memoria sabemos que es eso, además después con Marcela Robbio lo charlamos. Ese caso, que es del año 1962 y que nunca quedó esclarecido, en el año siguiente, en el año 63, el diario El Mundo dijo que en realidad había sido una venganza porque el padre de Pengerek había denunciado el paradero del nazi Eichmann y que como venganza un operativo nazi la secuestra y se supone que después la mata porque nunca más aparece el dato real de ella. Y esa investigación siempre quedó en el aire, curiosamente, porque nunca se profundizó, quedó ahí, ¿no? O sea que ahí hubo una cuestión política muy fuerte, donde distintas instituciones patriarcales ayudaron a ocultar la situación, ¿no? Es decir, tanto los medios políticos como la iglesia y otras instituciones ayudaron a que eso quedara impune, quedara en forma oscura y nunca más se hablara de la situación. O sea que también es una obra muy interesante donde no ves para nada al muerto, ni a la muerta, ni nada por el estilo, pero que desde lo poético te muestra es una situación que es el antecedente de lo que va a pasar con las madres de Plaza de Mayo. Es decir, la desaparición de una joven, ¿no? Este, así que me pareció como muy interesante porque te deja pensando un montón de cosas, ¿no? Año Sí. 1962, faltaba mucho todavía. Como año 62, pero ahí comentan como muchos femicidios actualmente que no se resuelven. Y hace un rato preguntaba Cecilia cómo se educa para la no violencia, y yo te lo reformulo, si vos pensás que el teatro es una forma de educar para la no violencia, o esta acción específica de la que vos sos parte. Mira, yo creo que no solamente el teatro, creo que todo el arte, la pintura, la música, la plástica, las artes audiovisuales, obviamente el arte por el hecho de que es
algo presencial donde el público está estrechamente conectado con los actores, con el elenco, donde se conmueve de una manera distinta como te conmoves cuando ves una película. Yo creo que el teatro ayuda mucho a reflexionar, a tomar conciencia de que estamos siendo condicionadas por un patriarcado, por los medios de comunicación que nos marcan todos los días los estereotipos a los cuales tenemos que supuestamente seguir, tanto mujeres como hombres. Y creo que el arte ayuda muchísimo. Hay mucha gente que a veces no se atreve a hablar, por ahí le pasó algo y no se atreve a contarlo, y por ahí al ver algo en el teatro o también en el cine, se atreve a decir cosas que a lo mejor antes no se atrevía. Incluso te digo que eso me pasó a mí, yo hace unos años atrás también trabajé como docente en instituciones de formación docente y nos tocó trabajar con la Cátedra de Educación Sexual Integral, con un grupo de alumnas y con gente del ministerio que vino a hacer talleres y a trabajar sobre el tema de género. Y te digo que también muchas chicas muy jóvenes se atrevieron a hablar y a contar cosas que nunca habían contado. O sea que yo creo que el teatro, tanto al verlo o hacerlo, porque por ejemplo el año pasado yo vi un espectáculo que no era del festival, que se llamaba 100 Mujeres, que fue un espectáculo que se hizo en el Centro Cultural Caras y Caretas. En ese espectáculo la directora convocó a 100 mujeres donde cada una contaba su vida. Un espectáculo muy raro, muy particular, una especie de teatro documental y teatro biodrama. Y una de las chicas que actuaba ahí, que yo la conocía, le preguntamos después, ¿no? Porque ella no era actriz. Entonces nos contó que en el escenario se atrevió a contar una experiencia que ella había vivido en su familia de persecución política y nunca lo había contado. Y era una situación de violencia porque ella era chica y ella vio cómo venían y le requisaban la casa, ¿no? Y bueno, se asustó mucho y ella decía, es la primera vez que me atrevo a contarlo. Y era porque ella estaba en un escenario junto con otras mujeres que estaban contando algunas situaciones de opresión en su vida. Era un espectáculo muy interesante por ese motivo. Actuaban gente de distintas edades, incluso chicos. Y ahí me di cuenta que también alguien que nunca hizo teatro también la movilizó y le permitió hablar, le permitió expresarse, le permitió tener voz, porque, bueno, muchas mujeres son silenciadas y a veces se autocensuran, ¿no? También está eso, no solamente la censura desde afuera, ¿no? Te, Ya está llegas a... institucionalizado de alguna manera una forma de responder y quizás la Claro. opresión no es directa, como decir callate o un golpe, sino algo que ya está como hecho carne de alguna manera por lo que se vive, por lo que se dice, por el famoso impersonal de lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que responder. Mm, Te sí, quería por eso te preguntar, digo, sí, sí, perdón. no, no, dale. No, te quería preguntar en relación a esto que decís, por ejemplo, de un espectáculo al que asististe, si te pasó en el festival encontrarte con algo que no hubieses esperado, o si algo te sorprendió, eh, algo que te haya, digamos, llamado la atención, porque a veces también pasa que uno cuando organiza algo espera de alguna manera, tiene unas ciertas expectativas, decir, bueno, va a venir tanta gente o van a responder de tal manera, pero yo lo que te pregunto es si más allá de las expectativas hubo algo que se generó que no esperabas en el contexto del festival. Eh, no, por ahora de lo que yo recuerde, no. Es decir, el tema de que no nos salieron los subsidios, bueno, son cosas que vivimos en la Argentina, este, somos Sudamérica, pero no, no, sí esperaba por ahí, eh,
un mayor aporte desde el Centro Cultural Ricardo Rojas. Porque bueno, es un medio universitario y bueno, yo sé lo que es la UBA porque he trabajado años en la UBA. Y bueno, el problema es que el teatro está muy atravesado, ese lugar, por la organización típica que la UBA le propone a muchas de sus instituciones, ¿no? Una serie de cuestiones organizativas complejas. Y esperaba mayor apoyo desde ese lugar. Y te digo que no solamente me pasó a mí, sino también le pasó a muchas de nuestras compañeras del grupo de trabajo, que esperaban de que le pusieran más garra, digamos, ¿no? Este, que incluso hicieran mayor difusión todavía y que trataran de, por ejemplo, no invitaron a los talleres que ellos tienen. El Centro Cultural Ricardo Rojas tiene muchos talleres, donde va mucha gente a estudiar, a hacer talleres de distinto tipo. Bueno, no invitaron a los talleres, porque vos lo notás, te das cuenta. Sí, sí. Eh, entonces, por ejemplo, no los suspendieron los talleres, siguieron funcionando. Yo hubiera suspendido los talleres y hubiera invitado a todo el mundo a venir al festival. Pero eso tiene que ver con una cuestión institucional, ¿no? Es decir, como que, bueno, no sé, era más importante la cuestión de ellos organizativa que el festival en sí. Sí. Eso fue algo que a varias nos pasó. Y el tema es que la idea era hacerlo en ese lugar. La primera vez se hizo en el profesorado Joaquín B. González y ahora se hizo en el Rojas, porque la idea era buscar una institución de educación pública por lo que significa la educación pública, porque también la educación pública se tiene que ocupar de todo esto, ¿no? De la difusión, ¿no? Y de la promoción. Y bueno, la idea era justamente elegir el Centro Cultural Ricardo Rojas por ser una institución educativa pública como es la UBA, ¿no? Entonces, bueno, nos pasó eso. Mm, pero bueno, son cosas que se van aprendiendo con la experiencia. De cualquier manera, igual nos gustó el público y la respuesta, pero eso hubiera ayudado más todavía, ¿Por qué hacen este formato? ¿Por qué la decisión de hacerlo el festival bianualmente y no anualmente? porque lleva muchísimo trabajo. Me imaginé, pero Nosotros quería preguntar. empezamos en noviembre del 2018 la primera reunión. Claro. Eh, a partir de ahí empezamos a comunicarnos con el Roja, que fue muy dificultoso también. Después empezamos con el tema de la convocatoria a todos los elencos del interior, con todos los requisitos, porque nosotros les pedíamos distintos requisitos, que estuviera registrado en Argentores, bueno, todo eso que es normal en cualquier festival. Eso también nos llevó un montón de tiempo. Nosotros tuvimos los dictámenes recién finales de agosto y el festival iba en noviembre. ¿Te imaginas si es todos los años? Sí, ¿No? tiene que Digamos, haber un equipo muy, muy grande, o bueno, esta decisión que no está mal. Lo bueno es que se mantenga, o sea, que por el trabajo, si en algún momento se toma la decisión de decir, bueno, lo hacemos anualmente y el desgaste nos lleve a decir, bueno, dejamos de hacerlo, porque como decís, hay un compromiso social también en la realización de este tipo de claro, el eventos. tema es que en muchos lugares donde se hacen este tipo de eventos no trabajan tan a pulmón como trabajamos nosotros. Tienen atrás toda una estructura muy grande, entonces, bueno, por ahí pueden hacerlo anualmente. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires hace el FIBA, o tenés el INT que hace el Festival de Teatro en las provincias, pero tienen toda una estructura muy grande armada. Vos pensás que nosotros éramos más o menos 10, 12 personas haciendo de todo, Sí. Y lo que ¿viste? contabas al principio de que estabas en la comunicación como jurado, bueno, es multitareas. Em, Claro,
Y muchas de nosotros, yo no, pero muchas de las chicas trabajaban. Varias son actrices y simultáneamente estaban con obra. Claro, sí, imposible. Vos mencionaste en un momento las bases y los requisitos. ¿Qué es lo que pedían? ¿Cuáles eran las condiciones para presentarse al festival? ¿Sobre qué tomaban la decisión? ¿Sobre el texto? ¿Sobre la obra en su totalidad? Eh, Primero se pedía que se ajustaran al tema, ¿no? Sí, Porque así todo hubo gente que mandó cualquier cosa, pero se pedía, claro, que se ajustaran al tema, o sea, violencia de género en cualquiera de sus facetas. Después se pedía que tuviera calidad estética, ¿no es cierto? Con respecto al tema de uso de recursos escénicos, teatrales, y que no fuera muy larga, porque la idea era hacer por ahí simultáneas. Entonces, no más de media hora, con un elenco que no sea muy grande. De hecho, hubieron elencos que tuvieron que dar afuera porque eran demasiado grandes y no se podía hacer eso con todo lo que significaba montaje, escenografía y demás. Eh, se les pidió el texto y el video, ¿no? Entonces, cuando teníamos dudas, veíamos el video, cuando teníamos dudas, íbamos al texto, ante cualquier duda que surgiera. Eh, Obviamente, bueno, aparte del registro en Argentores, la ficha técnica del grupo, un mínimo currículum del grupo, porque algunos eran de grupos importantes, que se intervino la comedia de la provincia de Buenos Aires y otros grupos. Todo eso eran los requisitos. Lo que nos dimos cuenta que había gente que como mandó temáticas que no tenían nada que ver, habría que haber aclarado más todavía que era violencia de género, porque parece que bueno, hubo igual gente estaba que, en el nombre del festival, pero bueno, claro, sí, ¿viste? a veces pasa. Perdón, ahí pregunta, me parece una pregunta interesante, si es una decisión tener una organización independiente o es una consecuencia. Calculo que se refiere al festival, sí, esto que decías de que no está, de que es todo muy a pulmón. Claro, bueno, en nuestra idea, te digo porque nosotros estuvimos yendo también a la legislatura en esta pluritarea que nos tocó, por el tema de pedir que se declare de interés cultural, bueno, todas estas cuestiones que son necesarias. Y fuimos a la legislatura y tuvimos que explicar ante los legisladores qué era el festival, para qué, cómo, porque bueno, muchos no tienen ni idea de lo que es teatro tampoco. Así que nos tocó hablar también. Y la idea era tener cierta independencia desde lo político partidario, porque igual esto tiene que ver con lo político, pero porque tiene que ver con lo comunitario, pero no partidista. Entonces la idea era trabajar más desde un ángulo más independiente, menos condicionados, incluso con respecto a la elección de materiales o a la organización, etcétera, porque tuvimos problemas de que hubo gente que quiso apropiarse del festival. Claro. Entonces no queríamos, porque queríamos que el festival tuviera ciertas características, porque la mayoría de los que estábamos ahí tenemos que ver con una posición feminista. ¿Entendés? Entonces no queríamos que eso pasara a otra órbita con otras características comerciales o de lo que fuera, o políticas partidarias. Entonces, un poco la idea es más de un trabajo más independiente, de autogestión, que, bueno, desde una institución oficial o una institución de otro tipo. Es, Es una decisión, ¿eh? Es una decisión. claro, sí, ahí dicen y no contamina el festival, sí, obviamente los subsidios, los apoyos, la institucionalización tiene sus ventajas, pero por otro lado quita ciertas libertades o te tenés que amparar en lo que, en el contexto, No, ¿no? De lo que piden. igual, si recibíamos los subsidios nos venía bárbaro, porque igual nos Sí, quedamos con deudas, ¿sí? Pero el tema es, no tanto el tema de los subsidios, sino que por ahí había ciertas instituciones
que querían apropiarse del festival porque les gustaba la idea, les podía venir bien, de promoción cultural, y nosotros no queríamos eso, ¿entendés? No doy nombres por razones obvias, pero eso nos pasó también. Tuvimos presiones al respecto y nosotros dijimos, no, el festival lo hacemos nosotras. Y nosotras decidimos qué va, qué no va, cómo lo queremos hacer. Se invitó a distintas organizaciones que tienen que ver con los derechos de las mujeres, un montón de cosas. Entonces, yo sé que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es así. Sí, 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 obvio, obvio. Es una decisión en última instancia que tiene sus consecuencias. Ahí, Cecilia, vos mencionabas hace un ratito el feminismo y una postura personal. Y pregunta, ¿qué es el feminismo para vos o cómo lo vivís vos? Bueno, yo no pertenezco a ninguna organización en particular, simplemente adhiero al feminismo porque me parece válido que las mujeres luchemos por nuestros derechos, por luchar contra la desigualdad, contra este patriarcado que es muy fuerte en nuestro país y en toda Sudamérica. Considero que el feminismo existe desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que tomó luz en las últimas décadas, pero en realidad nosotros tenemos, qué sé yo, pioneras de la literatura, que tuvieron, o del periodismo, que tuvieron una actitud feminista desde el siglo XIX. Lo que pasa que, bueno, el movimiento se conformó recién en las últimas décadas, ¿no? Y considero que, bueno, toda entidad, organización que lleve adelante una militancia en pro de los derechos de las mujeres, eh, en pro de todos los derechos, el derecho a decidir sobre el cuerpo, el derecho a poder trabajar, el derecho a querer tener visibilidad en su profesión y no tener el techo de cristal que hay en muchos lugares. Yo lo he vivido esto como docente. El ámbito docente está lleno de mujeres, pero resulta que los puestos jerárquicos los tienen varones. Lo mismo pasa en el teatro y en otros ámbitos culturales. Eso también es parte de la lucha que tienen muchas organizaciones de mujeres, de la cultura, del arte y demás, de la educación. Y para mí es eso, y por eso yo empecé a investigar sobre dramaturgas, sobre el teatro de mujeres. Hace muchos años que lo vengo haciendo porque me interesa, no solamente desde lo académico, sino también en mi práctica artística, en el grupo que yo estoy, que es un grupo de teatro comunitario, hemos hecho algunas intervenciones que tienen que ver con cuestiones de las luchas femeninas, y considero que no es obligatorio, en mi caso a mí no me interesa estar en una organización determinada, pero sí llevo adelante una búsqueda, ¿no es cierto?, tanto en la investigación como en lo teatral, de, bueno, hacer visible la tarea de mujeres que son muy valiosas y que hacen actividades que son interesantísimas en el ámbito artístico, en el ámbito educativo, en el ámbito gremial. ¿Por qué hay tan pocas mujeres que son gremialistas? La CGT no tiene mujeres, por ejemplo, son poquísimas. Vos mirás la reunión de la CGT, si hay una mujer es mucho, ¿no? ¿Y por qué tenemos que llegar al cupo? ¿No? Es necesario que llegar al cupo para que haya más cantidad de mujeres en el teatro, en las artes, en la política. No tendría que haber cupo, tendría que haber directamente la posibilidad de que todo el mundo esté, ¿no? Tenés que llegar al cupo como una obligación, porque bueno, hay que ponerlo. Entonces te ponen algunas diputadas Como o te ponen condición. algunas delegadas. Claro, yo considero que eso es importantísimo. Y te reitero, lo he vivido también en el ámbito docente. En el ámbito docente, dentro y fuera de la UBA. En la UBA no hay una cátedra que trabaje, hay un instituto de estudios de género, pero no hay cátedra. Hay estudios de posgrado, hay doctorado en género, pero no hay cátedras. Los programas dentro de la UBA no contemplan cuestiones de género. Eso lo viví
como estudiante, como docente. O sea, son muchos los ámbitos donde hace falta trabajar todavía. Sí, Eh, y eso que son instituciones centenarias, como en el caso de la UBA, ¿no? totalmente, totalmente. Eh, Nos queda ya muy poquito tiempo, es una pena porque es muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. No quiero que se nos corte la entrevista de golpe, pero bueno, en estos Perfecto. 5 minutitos que quedan, quería preguntarte, precisamente como estudiosa en gran medida del teatro y género, ¿cómo veías en este momento el tema de la presencia de la mujer en el ámbito teatral? Vos que lo venís estudiando desde hace tiempo, ¿qué notás? Si hay algunos lineamientos recurrentes, si hay mucha diversidad, ¿cómo lo percibís? Yo creo que hace un par de años, no solamente por el hecho de que está la colectiva de autoras, sino también porque hay mucha cantidad de nuevas artistas polifacéticas que son dramaturgas, directoras, escenógrafas, de todo a la vez, porque hay varias que son así, profesan distintas artes y eso está buenísimo y es muy rico. Yo creo que es un fenómeno que se ha dado en los últimos tiempos, que ha empezado a tener más visibilidad, que antes no la tenía, que eso ha permitido, con todos los problemas que hay, de que se vea, sobre todo en el ámbito independiente, ¿no? Es decir, ya sea en los teatros independientes de acá, del interior, donde hay más presencia de mujeres que se dedican al teatro, no solamente desde las tareas clásicas que se les ha asignado como ser vestuarista o maquilladora, sino también como directora, como actriz, ¿no? O como poetista. Eso yo veo que se está dando mucho y con una gran variedad de estéticas, de poéticas. Creo que eso es muy rico. Y me parece que eso va a ayudar a que sean visibles otras, ¿no? Porque, por ejemplo, no conocemos mucha gente del interior, que no sabemos qué están haciendo, ¿no? Y que debe haber cosas interesantísimas, porque en el festival vimos nada más que una muestrita. Yo creo que hace falta eso, hacerlo más federal, ¿no? Que creo que la labor de ustedes es importante en ese sentido, hacerlo más federal, conocer más qué se está haciendo, qué están haciendo las mujeres en todo el ámbito teatral, y que lo conozcamos, porque, viste, Buenos Aires es un pulpo, Exacto. ¿no? Yo soy porteña, pero no estoy de acuerdo con que Buenos Aires sea unitaria. Bueno, pero Yo creo que está bien, hay que tener en claro el sentido autocrítico, por más de lo que uno sea, hay que tenerlo a flor de piel porque si no, no se puede avanzar, ¿no? totalmente. Por eso me parece importante que ustedes hagan estas cosas, que tanto los reportajes como todas las actividades que lleva adelante la colectiva de ustedes, la colectiva de actrices, la colectiva de directoras, todos estos grupos que se han ido formando, ¿no? Y que demuestren que Griselda Gambaro no es una excepción a la regla, sino que todo lo contrario, ¿no? Hay mucho, y por suerte, muchísimas. Así que me alegro. Muchas gracias, Catalina. La verdad que muy interesante todo lo que nos decís, ahí agradecen por los contenidos, pero bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo y Bien. de última queda abierta la puerta para una futura charla. Muchas gracias y saludos a todas, ¿eh? Un Hasta saludo pronto. grande y muchas gracias. Hasta luego.